vi a vos, yo qué te vi a vos. Sí, yo tenía una fila más larga que Esperanza de candidato. A veces, mira, yo me pongo a pensar, me dan ganas de llorar. Pues ahora me acuerdo justo que vos me querías hacer pasar por un gato estilizado. Estilizado, bro. Sí, capado. Y no me... La historia arranca en 1968, en el viejo Canal 13. Hugo Moser, con esa visión clínica que tenía, decidió crear un espejo picaresco de la sociedad. Retrataba las aventuras y desventuras de la familia tipo, desde la clase media alta hasta la que peleaba el mango día a día. Aquel elenco fundacional era una selección nacional de actuación. Había figuras consagradas del cine como Olga Zubarry y Elsa Daniel. Y galanes de la talla de Atilio Marinelli y Enzo Viena. A ellos se sumaban talentos como Elena Cruz y Carlos del Burgo. Y perdonen que los tenga que leer porque no me voy a acordar de memoria todos los actores que estaban. En el medio de todo brillaba una figura que empezaba a comerse la pantalla, Susana Jiménez. Su impacto fue tal que para 1970 ya levantaba el Martín Fierro como revelación. Esta estructura funcionó hasta 1972 y después un silencio largo. Adivinen por qué. Porque el país cambió. El clima político de los años 70 y la posterior dictadura militar no dejaban margen para la sátira social ni la picardía. El humor tuvo que quedarse bien guardadito. Y como todo, tuvo su regreso triunfal. Eso fue en el año 1983. En Canal 11. Vino de la mano de la democracia, acompañado por Raúl Alfonsín. El programa se convirtió en una válvula de escape. Necesitábamos reírnos de nuestras crisis económicas. Y ahí se consolidó un equipo que jugaba de memoria. Fue el mejor momento. El momento de Jenny Lunadei, con todos sus gestos, la presencia imponente del Tano Rani y la solvencia de Juan Carlos Dual y Juan Carlos Galván. Y Perla Caron, Estela Maris Lanzani y Estela Moli. Sin olvidarnos de Bettina Bardé y la siempre transgresora y totalmente desquiciada Eda Bustamante. En esos años explotaron los hits. Primero, y para mí uno de los mejores sketches, El Groncho y la Dama. Hugo Arana sin duda era el mecánico más tierno de Argentina. Y Cristina del Valle le hacía la segunda re bien con todos sus delirios de grandeza. Ellos nos enseñaron que el amor a veces podía más que las diferencias sociales. Y segundo, el otro de los mejores personajes, Huguito Araña. Y otra vez el que brillaba era Hugo Arana, rompiendo tabúes con una frescura que la tele pedía a gritos. A ver, ¿qué? ¿Tenés un calzoncillo gracioso? ¿Qué? ¿Qué? Puede ser gracioso. ¿Qué? No. Que hay gente que cree, por ejemplo, que la ropa interior es... la ropa interior no la ve nadie, no importa, ¿no? No, Esta eso... puede estar sucia, que total no importa. ¡No! Siempre... Pero uno que sabe, en cualquier momento ves a alguien. Llegó la tercera etapa. Nos llevó a Tele 2 entre 1987 y 1989. La calle estaba jodida, estaba difícil. Hiperinflación y cambio de gobierno. Moser, que era rápido como un rayo, hizo que el Groncho y la Dama tuviera un bebé. Y adivinen cómo le pusieron. Carlito Saúl. A toro con la llegada de Menem. Ahí, en esa etapa, surgió otro clásico absoluto. Cornicelli y Señora. Estaba interpretado por Fernando Ciro y Dalma Milevo. Interpretaba ese matrimonio donde él se negaba a ver la infidelidad que tenía frente a sus narices. A ese barco se subieron figuras enormes. También estaba Carmen Barbieri, Marcela López Rey, grandes actrices como Gilda Lucet y comediantes infalibles como Pepe Novoa, Alfonso de Gracia y Willy Ruano. Y llegaron los 90. El programa volvió a su canal natal, a Canal 13, para celebrar los 30 años. Luego pasaría a América TV hasta 1996. El elenco se renovó con la energía de la época. Ahí aparecieron nombres que hoy son gigantes. Estaba Guillermo Francella, el Puma Goiti, Mónica Gonzaga y Mirta Busnelli.
Mujer, mujer, libérate. ¿Se acuerdan? Me encantaba ese personaje. La lista de talentos que pasaron por matrimonios es inagotable. Es un verdadero quién es quién de nuestro espectáculo. Por esos pasillos desfilaron figuras como Noemí Alan, Gloria Montes y Gonzalo Urtiz Berea. Tuvimos el lujo de ver a leyendas como Aída Luz y Julia Sandoval. El programa fue también una cuna de figuras mediáticas y vedette que marcaron épocas, desde Silvia Zuller y María Eugenia Ritó hasta Nancy Guerrero y Adriana Basualdo. La gran familia se completó con gente como Mónica Ayos, Juan D'Artés, Ileana Calabró y Adriana Salgueiro. Y por supuesto también hubo muchos pesos pesados, como Diana Maggi, Moria Kazán, Luis Albinoni y Ricardo Lavie. La última etapa, el cierre del telón, fue en el año 2001, en Azul Televisión, que abro un paréntesis, me había olvidado totalmente de que en un momento existía Azul Televisión. Bueno, cierro el paréntesis. Fue un final amargo, parodiando la caída del gobierno de la Rúa, con actores como Georgina Barbarossa y Enrique Liporache, acompañando el barco hasta el final. En el 2003 falleció Hugo Moser, pero nos dejó este legado inmenso que hoy se sigue viendo en el canal Volver. Fueron más de 30 años. Pasaron gobiernos, pasaron monedas, pasaron canales, nos vinieron muchas canas. Bueno, eso no estaba en el guión. Si este recorrido te trajo una imagen de tu viejo riéndose o de esa mesa familiar servida, déjame un me gusta. Y contame abajo, ¿cuál de todos estos monstruos de la actuación extrañas más? Yo, Babu Guarana. Lejos, lejos, lejos era mi ídolo. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete. Así podemos seguir desbloqueando recuerdos juntos. Nos vemos en el próximo Ecos del Pasado. Si estuvo en Holanda 5 años... Porque no es lo que le pasó allá, pues algo fue allá, ¿no? Y después volvió. Claro, seguramente yo esa película estoy seguro, yo no voy a perder la oportunidad de conseguirme esa película. Yo voy y se la robo. Vale.